Estoy en huelga con la intro porque no me gusta la intro que tengo, me parece una porquería, así que no la voy a poner. La vamos a reemplazar conmigo cantando ahora de manera bizarra. Hola bellezas y bellezos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva reacción de viernes. Leí muchísimo en los comentarios que me pedían que siga reaccionando, analizando a Flor Jansen con covers. Me han dicho que los covers de ella están buenísimos, de su canal. De hecho ya tiene un canal de YouTube que está buenísimo. Te los dejo en la descripción porque está re bueno, me encanta. Y justo me apareció hoy en las recomendaciones de YouTube el cover que hizo de Adagio, de Lara Fabián. No estaba ni enterada que había hecho Adagio Flor, así que me pareció una buena oportunidad para reaccionar a este cover y además hacer un análisis de qué es lo que hace con su voz a nivel técnico. Bien. Lo que vengo escuchando hasta ahora le queda precioso en su voz. Creo que ella se puede adaptar muy fácil. Mirá que escuché muy poco de Flor, pero siento que tiene una voz que se puede adaptar a lo que ella quiera realmente. Le está agregando bastante como efecto una voz airosa, está dejando escapar un poquito el aire, no en exceso, un poco como para entrar de a poco a la canción. Y nada, queda muy bonito, hace que suene más íntima esa voz. Sigamos. Ok, ahí está muy bueno porque ella empezó con un poquito la voz airosa, pero después conforme fue siguiendo la frase, ya deja el aire de lado y coloca muchísimo mejor. Empieza a agregar como un poquito hasta de twang, te diría, para que la voz empiece a tener cuerpo y brillo. Y me gusta cómo juega con esos distintos modos vocales. Sigamos. Tiene muy buen juego con las dinámicas. Touch. Lo dijo así como en una dinámica súper silenciosa. En un momento hizo algo así como algo con un pequeño chiquitito melisma. Y hasta en ese pequeño melisma ella jugó muy bien con las dinámicas. Es decir, baja. Es como si bajaras consensuadamente por momentos el volumen y lo volvieras a subir. Por pequeños momentos. Por ejemplo. Algo así serían las dinámicas para entenderlas, ¿no? Y ella lo hace muy lindo, eso se le nota y además nada, eso es un gran plus para la interpretación en una canción, saber cómo jugar con las dinámicas en la voz. Sigamos. Pausa. Si yo la escucho por primera vez y no me decís que es una cantante de metal, no me lo imaginaría. Es decir, ella acá se pudo adaptar con una voz muy melódica, muy suave, sutil, muy limpia. Ahora, yo ya sé que ella es cantante de metal y que hasta puede hacer algunos guturales o algunos screams o agregar un poco de distorsión a la voz. Si me lo decís no te lo creería, pero bueno, sí, ya sabemos que sí. Y eso es algo que me llama mucho la atención, la capacidad que tiene para adaptarse con la voz. Sigamos. So
Ok, que bien maneja los cambios de registro. Por ejemplo, cuando ella empieza Close my eyes, ahí se va como, cubre un poquito más, se acerca a lo que pasa un poquito en el lírico, no tanto, pero se acerca un poco. Vamos a volver a escuchar esa parte. Ese efecto es como si se realzara una frecuencia en particular. Si hay algún músico o ingeniero de sonido o sonidista, tal vez entienda lo que quiero decir. Y tal vez lo entendés igual, no es la gran ciencia. Pero es como que se realza una frecuencia. Eso se consigue un poquito eso cuando se hacen algunos flips muy rápidos, que los flips son pequeños cambios muy, muy abruptos de voz de pecho a cabeza o a falsete. Y eso es un poquito lo que pasa acá. Entonces hay como una frecuencia aguda que suena muy, muy al frente, ¿no? Mira. Es precioso, retrocedo todo el tiempo porque hay muchas cosas en realidad para analizar. Tiene un manejo increíble. En un momento creo que dice nothing. Voy a escuchar. Eso lo hace con un poco de constricción. ¿Qué quiere decir esto? La constricción es como, ¿viste cuando uno va a levantar, por ejemplo, un mueble pesado? ¿Qué siente acá? Ese cierre, esa fuerza, que en teoría a la hora de cantar no queremos esa fuerza. Básicamente son que las bandas ventriculares, que son los pliegues vocales falsos que están por encima de las cuerdas vocales, sí, son protectoras de las cuerdas vocales, se cierran, se juntan para proteger a las cuerdas vocales de que no entre nada extraño, nada malo. Entonces cuando uno hace fuerza, eso pasa. Ese efecto nothing, que no lo hace tan así, tan apretado, pero le da un poquito de aprete, se genera con esa constricción. Es decir, uno cuando estudia canto quiere evitar la constricción, pero bien usada puede generar efectos como este, y además es una de las bases de los guturales, de la raspy voice y de screams y demás. No todos los guturales se hacen de esa manera, pero es una gran base de guturales eso. Y ella lo maneja claramente, entonces puede generar ese tipo de efectos sin generar molestia porque debe saber hacerlo muy bien. Lo vamos a escuchar una vez más por si no quedó muy claro. Muy rápido, pero está. Piano. Hay un pequeño melismo. Ok, necesito frenar otra vez porque así como ella puede usar muy bien, podríamos decir que puede llegar a haber, hay más, pero podemos hablar de dos tipos de posiciones, tanto en la boca y en la cara, en la cavidad oral y en la cara, o en el tracto vocal, mejor dicho, que se pueden usar. Una es esta que ya la usó en un momento, la vamos a ver, que es como acentuar los pómulos, el aprete en los músculos de la cara, y otra es más la cobertura, relajar, y ella usó las dos y maneja ambas posiciones claramente. Eso también está relacionado con lo que se llama el apoyo desde la cabeza-cuello, el anclaje de cabeza, que esto es, por ejemplo, un enfoque de algunos métodos de canto como el Steel Voice Training, que hablan del anclaje de cabeza y cuello, que es básicamente un apoyo vocal pensado desde la musculatura de esta zona. Y este tipo de gestos suele activar esos músculos que nos ayudan a sostener también la voz. Y después, y más cubierto, más relajada la cara tal vez. Pasa por todos los estados. Es fascinante realmente.
¡Wow! Alto belting, con una boca bien abierta, no tan cubierto igual, apunta un poquito, no está tan baja la laringe ahí, si no sonaría más oscuro. Hizo un belting partiendo en un 2-5, que es una nota muy común para hacer belting, más de una mezzosoprano, yo creo que ya es mezzosoprano, y fue como glissando, es decir, se fue estirando hasta el re 5. Muy lindo, me encantó. Sigo. ¡Guau! Llegó un fa 5. Bien, ¿saben lo que hizo? Los que ya conocen mi canal tal vez entienden lo que pasó. Hizo un growl. Y yo, que soy fanática de eso. Acá empieza a meter un poco ese salvajismo que ella tiene para cantar, que se nota que es de metal. No digo que se nota que es de sí o sí de una cantante de metal, pero empieza a meter algo de ese salvajismo que me encanta. ¡Qué bestia! No, increíble. Necesito volver a escuchar muchas cosas, todo ese final, porque hizo growl, pero no solo growl, también hizo otro tipo de distorsión, porque hay que diferenciar las distorsiones. Tenemos una distorsión que es más tipo una raspy voice, que esa es con las bandas ventriculares, los pliegues vocales falsos, ¿sí? Que son más peligrosos de hacer esa. Y otra es el growl, que no necesariamente surge ahí, surge en otra zona del tracto vocal. No todo surge en las bandas ventriculares. Muchas veces se dice que todas las distorsiones son en las bandas... No todas. Vamos a escuchar todo eso porque estuvo buenísimo. Esa es más raspy, más el junte de las bandas ventriculares, ¿sí? Me encanta cómo suena. Y esa es el growl. ¿Notan un poquito la diferencia entre una y otra? Si no, los invito a que busquen la canción. Se las voy a dejar en la descripción del video para que vayan a este momento si les interesa y lo escuchen una y otra vez si no logran detectar la diferencia. Pero son tipos de distorsiones distintas, ¿sí? Y se hacen en distintos lugares de la laringe y el tracto vocal. Entonces es muy interesante cómo lo puede manejar ella. Roll. Fa 5. Qué animal. Si había alguna duda de la habilidad vocal de esta mujer, creo que acá la demuestra absoluta. Ya de por sí me encanta la canción, la versión de Lara es hermosa, otras versiones como la de Image también son preciosas, pero la de ella tiene algo muy, muy, muy especial, que es que le termina agregando un poco todo ese toque más salvaje que tiene su voz. Más para el final lo vemos eso, y la verdad que me gustó muchísimo. Tiene una voz que puede meterse en cualquier género, siento que lo puede hacer realmente, y el metal le queda increíble. Bueno, bellezas, espero que hayas disfrutado de la reacción y del análisis de hoy. Si aún no se han suscrito, lo pueden hacer ahora, apretan la campanita, así se enteran cada vez que subo un nuevo video. Y además mañana, que es sábado 22 de mayo, sí, porque en realidad esto lo estoy grabando hoy jueves, entonces estoy haciendo una especie de cortocircuito mental. El sábado 22 voy a hacer un directo acá, creo que a las 5 de la tarde, dije que lo iba a hacer, creo que a las 5. Sí, a las 5 de la tarde Argentina, así que nada, voy a estar contándoles algunas novedades del canal, algunos pequeños cambios que tal vez se vengan, y nada, estar ahí para charlar con ustedes, así que los veo el sábado. Les mando un beso enorme y que estén muy bien. Bye bye.